vías para estacionarse, por ejemplo, que son Santiago y Providencia. Además, este costo sigue al alza porque aumenta el parque automotriz y hay escasez de espacios de estacionamiento. Queremos conversar sobre este tema, sobre la gran congestión que está enfrentando nuestra ciudad día a día. Nos acompaña Sebastián Seriani, él es miembro del Grupo de Estudios de Transporte de la Universidad de los Andes. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias a ti, Carla. Bueno, estábamos hablando fuera de cámara. Esto es como un círculo vicioso, ¿eh? Uno saca el auto de la casa, se va a su oficina, si es que no se encuentra un taco en el camino, especialmente la gente que pasa por ese tramo del Salto, Huechuraba, etcétera, logra llegar, no a la oficina porque ahí puede tener estacionamiento, pero un lugar público, se quiere estacionar, no hay estacionamiento y si se logra estacionar es carísimo. Estamos hablando ya de una ciudad congestionada o colapsada a tal nivel que esto ya se convierta en panorama normal. El no tener estacionamiento, el tener taco y tener que desincentivar y decirle a la gente, ¿sabe qué? No le queda otra opción que bajarse del auto. Efectivamente, Carla, está pasando eso. Hoy en día tenemos un parque automotor que está creciendo, ¿cierto? Vemos tasas anuales, ¿cierto?, de crecimiento del orden de 5 a 10%, y eso se da porque uno tiene un mayor ingreso, ¿cierto?, tiene un poder adquisitivo mayor, pronto va y compra un autito, ¿cierto? ¿Eso en qué repercute? En que empieza a aumentar la congestión, ¿cierto?, empieza a aumentar también los tiempos de viaje, y aparecen estos sectores, ¿cierto?, en algunas zonas de Santiago donde de alguna forma empieza a haber este colapso, ¿cierto?, esta congestión altísima. Se habla de grados de saturación, que es como el concepto técnico, y para tener un orden de magnitud, uno podría decir que esta saturación llega en algunos sectores a un 80%. Eso quiere decir que tenemos en algunas intersecciones largos de cola de 80 vehículos, ¿cierto?, por pista. Entonces empieza a colapsar todo un tren de situaciones hacia atrás y eso empieza a complicar no solamente una zona, sino que empiezan a pasar ciertas situaciones en otras zonas más. Sí, bueno, hemos visto el otro día que hubo un problema en el túnel, el colapso generó 4 comunas absolutamente colapsadas en la hora punta. Cuando se hacen las estimaciones de lo que va a ocurrir, este panorama definitivamente no va a cambiar, por el contrario, va a empeorar. Y ya como que los expertos empiezan todos a converger en el mismo punto, que te dicen, ¿sabe qué? El auto ya no va a ser una alternativa y hay que fortalecer el sistema público. La pregunta es, hoy día, ¿está siendo una alternativa para el automovilista el tomar el sistema público de transporte, pensando en un Transantiago que ha sufrido tantos problemas, pensando en un metro que antes era súper de elite y uno iba cómodo, sentado con aire acondicionado y que hoy día va apretado como una sardina y la gente alega y a lo mejor cree que eso no es lo correcto cuando todo indicaría que parece que los metros son así, digamos? ¿Hay hoy día alternativas para el automovilista? ¿Hay suficientes incentivos para bajarse del auto? Yo lo miraría a este punto como más que nada una oportunidad. Hoy en día tenemos que romper un poco lo que se conoce como el espiral de deterioro del transporte público, que quiere decir que cuando hay congestión, ¿cierto?, empiezan a aumentar los tiempos de viaje, eso repercute negativamente en los tiempos de viaje de los buses, por ejemplo, y de esa forma empieza a aumentar, por ejemplo, la tarifa, porque es más costoso para los operadores circular, ¿cierto?, y por lo tanto también empieza a verse más incentivado también seguir usando el auto, ¿cierto? Entonces tenemos que romper esa espiral, y rompiéndolo, ¿de qué forma? Uno puede romperlo al menos de tres formas. Uno es proveyendo de alguna forma más infraestructura. Eso es lo que está haciendo el Ministerio de Transporte hoy en día con este plan de Santiago 2025. Pero creo que también falta el hecho de hablar también de prioridades de transporte público desde el punto de vista de prioridades o facilidades en tramos de vía, en intersecciones y en paraderos. No solamente estos corredores que rompen la ciudad o la fragmentan, ¿cierto? Entonces, se pueden hacer cosas y eso es lo que falta, ¿ya? Hoy día tenemos en Santiago alrededor de 100 kilómetros aproximadamente de prioridades de buses, pero falta aumentar eso. ¿Qué es lo otro que se puede hacer? Bueno, subsidios, ¿cierto? Se puede romper esta espiral con subsidios al transporte público. También se puede romper esta espiral... Ahora, el Transantiago está subsidiado, ¿no? Es así, ¿cierto? Entonces, y de alguna forma para ir rompiendo esto también se puede trabajar el tema del desincentivo del uso del auto. ¿Y cómo? Bueno, tratando un poco de trasladar a la gente del auto hacia el transporte público. Y hay un ejemplo muy claro. Uno de repente ve ciudades, cree que está todo en Londres, ¿cierto? O en ciudades muy desarrolladas, y de repente aparecen ciudades como Seúl, en Corea del Sur, por ejemplo, que han hecho este experimento, ¿cierto?, de hacer prioridades de buses. Ojo, prioridades, no solamente corredores. ¿A qué te refieres con prioridades de buses? Prioridades de buses me refiero, por ejemplo, mire, tú lo puedes dividir en 3 tipos, como decíamos. En tramos de vía, por ejemplo, pistas solo bus, ¿cierto?, corredores también, incluso pueden haber prioridades de alguna forma, por ejemplo, pistas solo bus intermitentes, que se encienden en ciertas horas del día, por ejemplo, y pueden hacerse exclusivas para los buses, y en otras horas del día pueden estar para uso mixto con autos, ¿cierto? En intersecciones, por ejemplo, uno puede trabajar el tema de los semáforos, por ejemplo.
Y uno ahí lo que puede hacer es que los semáforos sean de forma, entre comillas, inteligente y puedan ser actuados por los buses. Entonces hay una mejor conectividad entre un cruce y otro, por ejemplo. Y por último, en términos de paraderos, hay un tema de prioridad en términos de infraestructura de paraderos, y aquí quiero destacar algo súper importante que está haciendo el Ministerio de Transporte en lo que es este corredor de Departamental Oriente. Este corredor va a incluir un plan piloto, en principio, que son estas estaciones de pago extravehicular, que funcionan como estaciones de transbordo, donde uno ingresa, ¿cierto?, a través de torniquete, ¿cierto?, entra a una sección, una estación de 200 pasajeros de capacidad, puerta automática, ¿cierto? Entonces, cambia este concepto, por ejemplo, de corralito, ¿cierto?, de zona paga, y ahora lo hace mucho más eficiente, y además le entrega un mejor confort al usuario. Más amigable. Mucho más amigable. Para que haya más incentivo para cambiarse al de alguna sistema. forma hay que buscar. Ahora, vamos al tema de los estacionamientos. Porque vamos al tema de estacionamiento. En este contexto, ¿no?, donde el automovilista ya está complicado con los tacos, con la congestión, pero que no se quiere bajar del auto porque en realidad el bus no me convence, porque no sé por dónde pasa la micro, porque el Transantiago no está tan bien informado, etcétera, etcétera. Ya, hay gente que decide ese contraviento y me voy a mover en mi auto igual, voy a llegar al centro de Santiago, a Providencia, y me voy a querer estacionar. Y una de dos, o no voy a encontrar auto, o sea, no voy a encontrar estacionamiento, o voy a tener que pagar un ojo de la cara para estar un rato en ese estacionamiento. ¿Eso está bien? ¿Es una buena medida el tarificar de la manera que se tarifican los estacionamientos? ¿Es una buena medida que no haya estacionamientos disponibles? ¿O esto finalmente no termina contribuyendo al taco, a la congestión, a que están los autos ahí dando vueltas buscando estacionamiento no sé cuánto rato, etcétera? Bueno, hay que considerar que una tarificación del punto de vista de estacionamiento realmente apunta a desincentivar el uso del auto. Por lo tanto, de mi parecer, yo creo que está bien esa medida. De alguna forma, la idea no es tanto que haya una alta tasa de motorización, ¿cierto?, sino que qué uso le damos al auto, ¿cierto? Entonces hay que buscar racionalizar un poco el uso. Entonces, en ese sentido, los estacionamientos buscan esa mirada. El punto es que falta, de alguna forma, cierta reglamentación y cierto incentivo para mejorar el uso de estos estacionamientos. Por ejemplo, si yo hoy día voy a un estacionamiento, ¿cierto?, y utilizo como parcadero, ¿cierto?, 31 minutos, por ejemplo. El estacionamiento cobra de repente por hora. Me cobran la hora, claro. Entonces, hay que hacer buenos reglamentos para que esas cosas no sucedan y yo pague por lo que realmente estoy usando. Esa una. Lo segundo es que hoy día la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, de cierta forma, no establece estos reglamentos tan claros. Y hoy día podemos ver, por ejemplo, que cuando un inmobiliario quiere hacer un mall, por ejemplo, simplemente la ordenanza le exige que tiene que cumplir con ciertos mínimo, ¿cierto?, de número de estacionamiento según los instrumentos de planificación urbana que existan, como el plan regulador en la comuna que corresponda. Pero no hay incentivos tan claros. Solamente menciono algunos incentivos, como por ejemplo que el inmobiliario puede descontar 30% de la cantidad de estacionamiento si incorpora una estación intermodal en el predio de donde va a ser ese proyecto. Entonces, hay ciertos incentivos, pero lo que yo quiero un poco destacar es que hay que buscar la intermodalidad. Es un concepto de alguna forma un poco nuevo. Incluyendo el auto, solo para incluyendo finalizar. Incluyendo el auto. O sea, llegar con mi auto hasta un punto, poder dejarlo estacionado, subirme al metro. Te doy un ejemplo. Uno podría crear el concepto de park and ride, que se utiliza en otras ciudades. Y que uno deja el auto en la periferia, por ejemplo, después se combina, ¿cierto?, con otro medio de transporte, ya sea bicicleta, metro, buses, etcétera, y puede llegar al destino. Eso también se puede hacer con otras medidas como el carpool, que es compartir el auto con otras personas, o incluso rentas de autos. Yo puedo tomar el auto en algún sector de la ciudad, pago una tarifa por eso y dejo el auto en otro sector de la ciudad. Entonces, hay muchas otras soluciones desde el punto de vista de la operación y de la infraestructura que se pueden ir complementando para mejorar esto de los estacionamientos. Bien, pues hay un tremendo desafío. Sí. Ojalá que la gente también, y algo que tú me decías, que no se ande de a una sola persona en el auto y que todos compartamos más nuestro auto también. Solamente un detalle que me gustaría agregar, si me lo permite. Todos estos temas, de alguna forma, los vamos a estar conversando en un seminario que vamos a hacer en la Universidad de los Andes el 17 de diciembre. Y para inscribirse simplemente hay que anotarse en el email get@miuandes.cl. Bien, pues una buena invitación, es un tema que hay que reflexionar para la ciudad que viene. Muchas gracias, Sebastián. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Igualmente.